Muy buenos días, mis amados estudiantes. Les saluda nuevamente su profe Mr. Víctor, en esta ocasión para la corrección de la página 105 y 106 de la secuencia 33 cuadriláteros. Comenzamos por el punto número uno, que era un cuadro en el que debíamos clasificar las figuras que nos mostraban ahí. Yo no he hecho el cuadro, he colocado las figuras y les explicaré a continuación qué es cada una. Seguramente ustedes simplemente marcaron cuál era el tipo de cada una, pero para que la corrección nos quede más completa, ustedes van a escribir en su cuaderno el por qué escogieron cada una de ellas. Si escogieron todas bien, como ellos están acá, pero no escribieron por qué, pues en la corrección van a escribir por qué. Yo sé que ahí no decía que había que decir por qué, pero vamos a hacerlo así para reforzar el concepto y que todo quede más claro. Entonces, comenzando por la primera, es un trapecio. ¿Cómo lo reconocí? Porque recuerden que la característica principal del trapecio es que tiene un par de lados que son paralelos entre sí. Y acá, como podemos ver, FG y EH son paralelos entre sí. Los otros dos lados no me interesa que sean paralelos. En este caso, fíjense que este lado FE con GH no es paralelo. Entonces, eso lo que me hizo de una vez fue intuir que esto era un trapecio. Por lo tanto, esta figura es un trapecio. El siguiente es un cometa. ¿Cómo se reconoce un cometa? Porque un cometa forma una figura que tiene lados repetidos de dos en dos, pero esto no son, los opuestos no son iguales. Entonces, por ejemplo, M y N no es igual con L y O. Y ML no es igual con NO. Fíjense que los lados opuestos no son iguales. Sin embargo, los que son adyacentes ahí sí hay dos que son seguidos que son iguales, es decir, ML y MN son exactamente iguales y NO y LO son exactamente iguales. Fíjense que eso es lo que me hace reconocer que esto es un cometa. Finalmente, perdón, en tercer lugar tenemos el cuadrado. El cuadrado pues básicamente es muy sencillo de reconocer. Vemos que el cuadrado tiene todos sus lados iguales y aparte de eso, sus ángulos internos son rectos. Esto hace que se convierta en un cuadrado. Reúne esas dos características. Sus ángulos internos son rectos y todos sus lados son iguales. Y finalmente tenemos el rombo. El rombo, a diferencia del cuadrado, lo único que cumple es que todos sus lados son iguales, pero sus ángulos internos, fíjense que ahí sí ya no hay 90 grados, ahí ya está como si estuviera aplastado y solamente se cumple la condición de que todos sus lados son iguales. ¿Por qué supe que todos sus lados son iguales? Que es este dato acá que dice que G es el punto medio de IK y de JL. Al ser G el punto medio de IK y de JL, está partiendo en dos las dos diagonales en partes iguales. A las dos diagonales estar partidas en partes iguales, eso me hace asegurar que los cuatro lados que se forman son iguales también y por lo tanto podemos decir que es un rombo. Pasemos al siguiente punto. En el siguiente punto había que dibujar tres figuras. Una figura, primero un cuadrado que tuviera sus cuatro lados de 4,5 centímetros. Obviamente yo acá no les voy a demostrar cómo hacerlo porque para eso les dejé el video en el enlace que tenían en el trabajo autónomo. Ahí se mostraba cómo hacer todos los tipos de cuadriláteros. Simplemente era buscar cómo se hacía un cuadrado utilizando compás, escuadra. ¿Cómo saben ustedes que les quedó bien? Porque pues evidentemente el cuadrado tiene que medir todos sus cuatro lados, tiene que medir 4,5 centímetros. Eso lo pueden medir ustedes con una regla y estar seguros de que les quedó bien. Y no solamente eso, que los ángulos que se forman aquí en las esquinas son todos de 90 grados. ¿Cómo confirman ustedes que son todos de 90 grados? Pues con su escuadra utilizan la esquina de la escuadra que mide 90 grados y la esquina de la escuadra que mide 90 grados tiene que coincidir exactamente con las cuatro esquinas del cuadrado que realizaron. Esas dos comprobaciones podrían estar ustedes seguros de que les quedó bien. Verifiquen si ven que no les están midiendo los 4,5 centímetros o que no está cumpliendo el ángulo recto, pues miren nuevamente el video con donde muestran cómo hacer el cuadrado, cómo dibujar un cuadrado utilizando compás, escuadra y vuelvan a intentarlo otra vez. En el siguiente era un rectángulo cuya diagonal mida 5 centímetros. Bueno, acá yo cómo puedo comprobar que me quedó bien. Eso ustedes lo pueden mirar también, con eso pueden comprobar. El rectángulo que hicieron, obviamente, pues tiene trazadas sus dos diagonales y las dos diagonales, que es esta de color azul y esta de color negro, esas dos diagonales deben medir 5 centímetros. ¿Desde dónde a dónde? Desde esta esquina hasta esta esquina debe medir 5 centímetros y desde esta esquina hasta esta esquina debe medir 5 centímetros. ¿Cuál es la otra condición que se debe cumplir? Que los cuatro lados que se forman al unir los extremos de las diagonales, esos cuatro lados que se forman tienen que ser opuestos, entre sí opuestos paralelos, o sea, este tiene que ser paralelo con este tiene que ser paralelo con este,
y es la medida de ellos, pues ya ustedes la verificarán midiendo, pero no me interesa saber la medida, sino que aparte de eso, las dos diagonales se tienen que cruzar por el punto medio. Este punto de cruce de la línea azul con la línea negra tiene que ser el punto medio de ambas diagonales. Si ustedes cumplen esas dos condiciones, pues ya están haciendo un rectángulo y pues con eso estarían ya comprobando si está bien hecho. Y obviamente, pues si no les cumple esa condición, pues vuelven y miren el video y ahí les mostrarán cómo hacer ese rectángulo. Finalmente tenemos que hacer un cometa cuyas diagonales midan 5 y 2 centímetros, perdón, un cometa no, un rombo. Recuerden que el rombo tiene que cumplir que las diagonales, tiene dos diagonales, una diagonal mayor y una diagonal menor. La diagonal mayor me están diciendo que mide 5 centímetros, es la distancia que es desde I hasta K, y la diagonal menor tiene que medir 2 centímetros, desde L hasta J, 2 centímetros. ¿Cuál es la particularidad con el rombo? Que fíjense que el cruce de las dos diagonales aquí tiene que medir 90 grados y aparte de todo se tienen que cruzar en el punto medio. Aquí se cruzan en este punto que está acá, es justo la mitad de entre I y K y L y J es justo la mitad entre L y J, este punto G es la mitad entre L y J y también es la mitad entre I y K. Si cumplen esas dos condiciones que se cruzan por la mitad y que forman un ángulo de 90 grados, solamente basta con unir sus extremos de las diagonales, ahí tendrían ya el rombo. Verificar entonces que desde I hasta J mida 5 centímetros y desde L hasta J midan 2 centímetros. Entonces, por lo tanto, desde G hasta I debe haber un centímetro, desde G hasta L debe haber un centímetro, desde I hasta G debe haber 2,5 centímetros porque es la mitad de 5 y desde G hasta acá debe haber otros 2,5 centímetros porque es la mitad de 5 centímetros. Eso nuevamente lo verifican, esas medidas, si le quedaron bien esas medidas, si están midiendo 90 grados, estos 90 grados se confirman con la esquina de la escuadra, se supone que les tiene que haber quedado bien el rombo. Si no les cumplen todas esas condiciones, pues nuevamente miren el video, miren a ver cómo fue que lo hicieron, que es muy sencillo. Pasemos entonces al punto número 3, el punto número 7, perdón. En el punto número 7 teníamos que hallar las medidas de los ángulos y de los lados que hacían falta. Entonces en el literal A tenemos un paralelogramo, el lado DA es paralelo con el lado CB, el lado CD es paralelo con el lado BA y esa condición me condiciona que si DA mide 5 centímetros, por obligación CB tiene que medir 5 centímetros. Y si BA mide 7 centímetros, entonces CD tiene que medir 7 centímetros. Entonces ya encontramos la medida de CD y la de CB. Ahora los ángulos, como es un paralelogramo, se tiene que cumplir que el ángulo D tiene que medir lo mismo que el ángulo B. Y como este mide 50, pues este también mide 50. Y el ángulo 1 y 3 tienen que medir lo mismo, pero no sé cuánto miden. Tengo que hacer la siguiente operación. 360 menos 100 es igual a 260. ¿Por qué 360? Porque la medida de los cuatro ángulos internos de un cuadrilátero siempre mide 360 grados, o sea, 50 más 50 más la medida de 1 más la medida de 3 tiene que dar 360. Entonces, si a 360 le quito los 100, que es la medida de D y de B, pues me tiene que dar la suma de 1 y 3. La suma de 1 y 3 tendría que dar 260. Me faltaría entonces saber cuánto mide 1 y 3, pero como son iguales, pues simplemente parto 260 en 2 y me da 130. Entonces, 1 tiene que medir 3, la medida del ángulo C tiene que medir 3 y la medida del ángulo A tiene que medir, perdón, la medida del ángulo C tiene que medir 130 y la medida del ángulo A tiene que medir 130. Y después en el literal B tengo que hallar también las medidas, aquí por las mismas razones, HE tiene que medir 3,5 centímetros y FE tiene que medir 4 centímetros. F como mide 100 y es el opuesto de H, entonces H tiene que medir 100. Hacemos la misma operación que hicimos acá para la. Estos dos miden 100, en total miden los dos 200. A 360 le quitamos 200, me queda 160, entonces 160 lo partimos en 2 y me quedaría 80, quiere decir que la medida del ángulo G es 80 y la medida del ángulo E es 80 grados. Ya con eso terminaremos el punto 7, pasemos al 8. El 8 tenemos que hallar para cada paralelogramo la medida de PQ. En el paralelogramo del literal A, PQ es la distancia que hay desde aquí hasta acá y como PQ es paralelo a OR y esto es un paralelogramo, quiere decir que si este mide 15 centímetros, este también tiene que medir 15 centímetros. No nos lo están preguntando, pero por ende R y Q también tienen que medir 8 centímetros por ser un paralelogramo. Y el literal B hallar la medida de PQ, pero fíjense que PQ es el punto que va desde acá hasta aquí al centro del rombo.
Entonces aquí nos están dando la medida de PR, dice que es 12 centímetros, y la medida de OS, que es 9 centímetros. Como nos están preguntando sobre la medida de PQ, y esto es un rombo, y como les dije en el punto anterior, pues en los dos anteriores, el punto Q es el punto medio de ese rombo. Quiere decir que ese punto Q está justo en el medio de OS y también está justo en el medio de PR. Como está justo en el medio de PR, quiere decir que la medida de P a Q es la mitad de la medida de P a R. Y como P a R mide 12 centímetros, quiere decir que PQ mide 6 centímetros. Entonces ya con esto completamos nuestra actividad de corrección. Por favor agreguen todo lo que les ha hecho falta, verifiquen la construcción de los cuadriláteros. Yo voy a comparar lo que hicieron en el trabajo autónomo contra lo que hicieron en la corrección para ver si sí corrigieron evidentemente lo que hay que corregir. Entonces, con esto me despido, les mando un abrazo y que Dios los bendiga.